darnos a la hora porque después se nos va el tiempo esperando que las personas se conecten, ¿no? Bueno, ya nosotros tuvimos una introducción y en la introducción vimos, ¿no?, cómo íbamos a trabajar este semestre en la parte de programación. Eh, yo no sé si todos los que están viendo ahorita programación conmigo se inscribieron también en la asignatura de base de datos. No sabía que la tenía, entonces eh, me la asignaron y bueno, sería interesante que si la mayoría o todos están inscritos en la asignatura de base de datos, entonces pudiéramos integrar las dos asignaturas, ¿no? Entonces no sé si todos los que están ahorita acá se inscribieron en base de datos conmigo, porque terminamos entonces la clase de programación y continuamos con base de datos, ¿no? Eh, bueno, resumiendo, ¿no?, lo que vamos a hacer es continuar con el desarrollo que veníamos trabajando en el semestre uno, ¿no? Vimos tres tecnologías, ¿no?, para el diseño de páginas web. Vimos HTML, hoja de estilo y JavaScript, ¿no? Pero hasta cierto punto se tenía poco dinamismo, ¿no?, en la página era básicamente una página estática, inclusive los formularios no enviaban básicamente nada, ¿no? Se podía enviar el formulario para través de un correo electrónico. ¿Por qué? Porque HTML tiene limitantes, ¿no? Y con JavaScript se podía hacer ciertas cosas, ¿no?, para tener interacción con el usuario, pero no mucho, ¿no? Entonces, a ese proyecto, ¿no?, vamos a incorporar una nueva tecnología, un nuevo lenguaje de programación orientado a la web. Este sí es un lenguaje de programación ya un poco más formal, ¿no? JavaScript también lo es, pero PHP está más adaptado a lo que es el conexión, ¿no?, con orígenes de datos, base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a incorporar el PHP, ¿no? Y vamos a hacer entonces ese proyecto que hasta ahora es estático, lo vamos a hacer dinámico, ¿no? El, Vamos a ver entonces muy por encima, ¿no? No lo vamos a ver en detalle, pero sí vamos a ver cómo se implementa en el lenguaje PHP todo lo. Vamos a aprender de PHP, o sea, cómo se crean variables, cómo se definen, cómo se utilizan los ciclos repetitivos, cómo se eh, conecta utilizando alguna librería PHP con una base de datos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a conocer bien el lenguaje de programación y vamos a ver entonces por qué también necesitamos entonces algunas herramientas adicionales para que PHP funcione, ¿no? Fíjense que hasta ahora, en el desarrollo que vimos en semestre uno, eh, no necesitamos de básicamente nada especial, ¿no? Solamente el navegador y un editor de texto para programar nuestras páginas, ¿no? Pero no necesitamos incorporar nada más. ¿Por qué? Porque en el núcleo de todos los navegadores, ¿no?, incluso lo de los teléfonos móviles, se incluye en esos navegadores, en el núcleo se incluye eh, toda la sintaxis de HTML, hoja de estilo y JavaScript. O sea que ya el navegador viene, en su intérprete interno, viene o conoce de HTML, hoja de estilo y de JavaScript. Por lo tanto, cualquier sintaxis que aplicáramos a nuestras páginas, cualquier estilo, cualquier rutina en JavaScript, iba a funcionar perfectamente en el navegador porque ya tiene su intérprete. Sin embargo, fíjense, ahora que vamos a incorporar PHP, los navegadores web no entienden de PHP, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entonces adicionar, o sea, para poder correr eh, cualquier programa o en PHP necesitamos
de un servidor web. ¿Qué se va a encargar de este servidor web? Pero no lo vamos a ver en detalle ahorita. Estamos viendo la presentación. Necesitamos entonces ese servidor web para poder ejecutar PHP. Entonces, por eso que necesitamos una herramienta adicional, ¿no? Para poder correr los scripts de PHP. Entonces, este servidor va a ser capaz de entender esta sintaxis de PHP y lo que hace este servidor es que traduce o ejecuta de forma secuencial, ¿no? Porque eh, eh, básicamente lo que interpreta es línea a línea lo que consigue de PHP, ¿no? Y ya vamos a ver cómo lo hace. Y transforma ese código de PHP en HTML, de modo tal de que el navegador pueda entender entonces lo que se envía. Eso es lo que hace, básicamente. Porque entonces vamos a ver unos conceptos básicos de entrar en el tema de PHP. ¿No? Debemos conocer ciertos conceptos, ¿no? Por lo menos el concepto de cliente-servidor, ¿no? O arquitectura cliente-servidor. Necesitamos entenderla para ver cómo es que funciona esta parte del servidor web, ¿no? O sea, la arquitectura del cliente-servidor se basa en un proceso cliente que solicita servicio a un proceso servidor y cliente-servidor es una relación entre procesos corriendo en máquinas separadas, ¿no? Vean, esto lo podemos básicamente relacionar, por ejemplo, con el servicio de Internet, por ejemplo, que tuviéramos con CanTV, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el servicio de CanTV, vamos a poner CanTV porque pienso que lo más barato que se puede pagar ahorita, ¿no? Para acceso a Internet. Eh, entonces, bueno, yo como cliente, ¿no? Si quiero tener el servicio de Internet, entonces yo contrato ese servicio, ¿no? Yo quiero tener en mi casa el servicio de Internet y entonces, bueno, yo el contrato, se me proporciona entonces un modem o un modem router, ¿no? Que es lo más común ahorita, y a través de ese dispositivo y de la línea telefónica, entonces yo puedo establecer una conexión entre mi equipo de computación y los equipos, en este caso de CanTV. Entonces se cumple esta parte que dice acá, ¿no? Que dice que la arquitectura cliente-servidor se basa en un proceso cliente, o sea, yo como cliente hago una solicitud de servicio a un proceso servidor y esa relación se corre o se establece entre máquinas separadas. Sí, o sea, mi máquina, o la máquina que está en mi casa, en mi computadora, y los servidores que proveen el acceso a Internet de CanTV. Entonces, hay o se establece una relación entre ellos. ¿A través de qué? A través del modem router. Y obviamente, yo tengo que pagar una tarifa por recibir ese servicio, ¿no? Entonces, eso ilustra más o menos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el cliente hace una solicitud de servicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que ya estuviéramos establecido el servicio de Internet, yo abro entonces mi computadora y abro mi navegador y a través del módem, cualquier solicitud que yo haga, ya sea a través del buscador como Google, por ejemplo, esa petición se transfiere desde el navegador, pasa por el módem establece una comunicación directa con el servidor de CanTV, se procesa esa consulta y se devuelve la respuesta al cliente, en este caso al navegador, y yo veo en pantalla este conjunto de resultados provenientes de mi consulta, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es la arquitectura cliente-servidor, ¿no?
¿Cómo lo vamos a ver nosotros a nivel de localmente? Nosotros vamos a tener un servidor web instalado en nuestras máquinas y lo vamos a poder acceder a través también del navegador, pero no van a ser dos máquinas separadas, porque nosotros vamos a emular que básicamente tenemos el servidor corriendo en nuestra máquina y el cliente va a ser nuestro navegador. O sea, en este caso, como vemos acá, lo va a tener instalado un software que va a funcionar como servidor. Cuando yo active ese software, entonces voy a tener esas características, ¿no? O sea, cuando el navegador entonces a través de cierta URL, ¿no? Que eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos cómo funciona el servidor web que vamos a utilizar, hace una petición al servidor, ¿no? Para que se vea aquí en la imagen, ¿no? Hace una petición GET o ejecuta una consulta, en este caso consulta.php, el servidor procesa esa consulta o ese archivo.php, traduce ese, ese código PHP a HTML y devuelve al cliente, en este caso el navegador, una respuesta que pueda entender, ¿no? Porque inicialmente el, el, el cliente o el navegador no entiende de PHP, pero el servidor, fíjense que acá abajo, ¿no? En la imagen aparece que el servidor se compone de tres cosas, ¿no? Apache, PHP y MySQL, ¿no? Apache sería en sí el servidor web, que es un servidor web de código abierto, ampliamente usado. PHP sería un módulo que tiene este servidor web que contiene toda la sintaxis de PHP y entonces este servidor web al instalarle ese módulo de PHP es capaz de entender PHP y MySQL que vendría siendo la base de datos con la cual pudiéramos entonces establecer algún tipo de conexión. Entonces, bueno, estos tres elementos que lo vamos a ver o que lo vamos a tener en el servidor web funcionan juntos para entonces eh, ejecutar código PHP. Eso igualito vamos a ver las pruebas, vamos a ver cómo se instala, vamos a ver el servidor web y vamos a ver qué tenemos que hacer para entonces nosotros localmente hacer las funciones de cliente y de servidor en el mismo equipo, ¿no? Eso es lo que así es que vamos a trabajar, ¿no? Y así es que se trabaja realmente, ¿no? Cuando te diseña una página web, esto te hace todo el desarrollo localmente y luego, entonces, cuando ya esa página está lista, lo que hace es que esa página la publica en un servidor eh, remoto, ¿no? Y ahí, ese servidor remoto, entonces, tiene todas estas características que acabamos de ver ahorita, que tiene un servidor web, no necesariamente Apache, pero tiene un servidor web, tiene un intérprete de PHP y tiene alguna base de datos que no necesariamente tiene que ser MySQL, puede ser PostgreSQL, SQL Server, cualquier otra base de datos, pero entonces es capaz de traducirlo, ¿no? Pero entonces ya remotamente, ¿no? No localmente, ¿no? Entonces trabajamos localmente y cuando ya ese equipo o cuando ya el software está terminado, lo que hacemos es que contratamos un servicio de hosteo en Internet y publicamos nuestra página, ¿no? Para que esté disponible para todo el público que nosotros queramos. Eso es lo que, así es que funciona, ¿no? Entonces el cliente es un proceso o programa que envía mensajes a un servidor, que a su vez es un proceso o programa solicitando que el servidor ejecute una tarea o un servicio. Bueno, esto ya lo explicamos, ¿no? Los clientes usualmente manejan la interfaz de usuario de la aplicación y validan datos capturados por el usuario, ¿no? Y envían las solicitudes al servidor. Es lo que se conoce como front-end de la aplicación, ya que es la parte que da la cara al usuario y con la que éste interactúa. O sea que básicamente nosotros, lo que nosotros desarrollamos, ¿no? En el semestre 1 fue básicamente el front-end, que es lo que ve el usuario, ¿no? La parte que el usuario va a manejar, la que va a visualizar. Entonces, el cliente va a tener dependiendo el desarrollo que hayamos realizado, va a tener cierta interacción con el sistema
basado en unas páginas que nosotros le ofrecemos, ¿no? Como una interfaz de usuario, ¿no? Nosotros que le ofrecemos con un conjunto de opciones y en las cuales él podría, por ejemplo, registrarse en nuestras páginas o hacer una compra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo dependiendo bueno, entonces toda esa interfaz que el usuario ve y que está disponible eh, para él, ¿no? Para interactuar con nuestro sistema, a todo eso le llamamos front-end y, y básicamente el usuario no se entera de todo lo que está por detrás, ¿no? Él simplemente utiliza una interfaz con la cual puede manejar sus requerimientos. Si el cliente maneja los recursos a los que el usuario tiene acceso, ¿no? Monitoreo de teclados, la estación de trabajo perfecto en general, y el elemento clave del cliente es la interfaz gráfica conocida como GUI, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, lo único que le interesa, en todo caso, al usuario es la interfaz o lo que ve y con lo que puede interactuar. Y, y nosotros nos encargamos entonces de, por ejemplo, si es de un formulario, que cuando el usuario presione el botón de enviar, entonces eh, se ejecute un proceso, ¿no? Que obviamente el usuario no tiene por qué enterarse de qué es lo que pasa detrás, ¿no? De ese proceso. Y nos vamos a encargar entonces de procesar los datos que se envían a través de ese formulario y, bueno, si es necesario guardarlos en una base de datos, consultarlos, modificarlos o eliminarlos, bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, bueno, todo eso se hace a través de peticiones que hace el cliente al servidor. Entonces, el servidor también es el proceso o programa servidor que cumple los requerimientos recibidos de los clientes ejecutando las tareas solicitadas. Entonces, bueno, básicamente cuando yo le doy, por ejemplo, el botón enviar, debo haber un script de PHP que se pueda conectar al servidor, hacer una serie de validaciones, ¿no? Ejecutar probablemente una consulta a la base de datos y devolver una respuesta a ese cliente, ¿no? Entonces, fíjense que dice ejecuta consultas y actualizaciones de base de datos, maneja la integridad de los datos, envía las respuestas a las peticiones de los clientes y ejecuta la lógica del negocio, ¿no? Proceso que se realiza detrás de la aplicación visible por el usuario, o sea, el conjunto de lógicas, ¿no? O, o de procesos que se ejecutan detrás de la aplicación y que el usuario no se entera de qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo, por ejemplo, envío o hago el registro de, de un usuario en mi página web, entonces probablemente el usuario, una vez que presiona el botón de enviar, lo que va a recibir es un mensaje que dice que ya está registrado en la página, ¿no? O en el servicio. Sin embargo, después que yo presioné ese botón, hay un conjunto de procesos que se ejecutan en la parte trasera, ¿no? Que el usuario no se entera de que eso está pasando. Eso los servidores suelen estar en máquinas separadas dentro de la red debido a que normalmente ejecutan tareas demandantes de recursos. Y no solamente eso, ¿no? También los servidores pueden soportar concurrentemente muchos usuarios, ¿no? Y puede estar compartiendo los mismos procesos con múltiples usuarios, ¿no? Y entonces, por lo general, sí, ¿no? Está en un servidor remoto, podríamos llamarlo así, y es el que se encarga entonces de controlar todo eso, ¿no? Las concurrencias, todo, las sesiones, toda esa parte demandante. Los servidores entonces ejecutan las tareas de backend, fíjese, todo lo que el usuario como tal no ve, sino que se ejecuta detrás, ¿no? Cuando yo presiono el botón, hay un montón de procesos que se ejecutan detrás de presionar ese botón. Es a lo que le llamamos backend, ¿no? Todo lo que puede probablemente procesar algo y registrar, por ejemplo, en una base de datos, a todo eso le llamamos backend y es lo que el usuario no visualiza, ¿no? Es lo que ves en la interfaz de usuario y
lo que va a recibir es respuestas a esas solicitudes. Eh, ok, entonces aquí es que entra el servidor web, ¿no? O los servidores web, ¿no? Un servidor web entonces es un programa que implementa el protocolo HTTP, porque es el con el que trabajamos en Internet, ¿no? O con el que se trabaja en Internet, que es el Transfer Protocol. Y este protocolo está diseñado para transferir las llamadas hipertexto, páginas web, páginas HTML, y es lo que se utiliza entonces para el diseño de las páginas web, ¿no? Entonces, no solamente el protocolo HTTP, también hay otro protocolo que añade una capa adicional de seguridad, que es el HTTPS, ¿sí? Lo vemos eh, ahorita comúnmente en los bancos, ¿no? Usted se conecta a un banco y usted ve, por ejemplo, la URL del banco. Debería, ¿no? Los bancos trabajar a través del HTTPS porque de alguna manera eh, ese protocolo asegura, por ejemplo, que los datos se encripten o hay una capa de seguridad adicional que proteja esos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a hacer una transacción bancaria, te debes tener, por ejemplo, la certeza de que la entidad bancaria está usando todos los recursos necesarios para garantizar de que, por ejemplo, nadie le hackee su cuenta, ¿no? Entonces, básicamente se utilizan esos dos protocolos, ¿no? El HTTP y el HTTPS. Y lo que se hace es que entonces el cliente envía una petición utilizando estos protocolos al servidor y el servidor devuelve una respuesta. Bueno, eso es todo. Eh, entonces, bueno, como dije, ¿no? Nosotros vamos a utilizar, de hecho lo vimos en la clase pasada, ¿no? Pudiéramos utilizar dos herramientas, ¿no? O dos servidores web que son gratuitos y los puedo descargar de internet. Y que ambos servidores utilizan este mismo servidor, ¿no? El servidor web Apache, que es actualmente el más difundido en el ámbito de Internet, así como el competidor ideal de PHP, junto con MySQL, PostgreSQL, es de software libre, ¿no? Es abierto. Y presenta una serie de características que lo hacen altamente configurable y le puedo añadir módulos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estos paquetes, que vamos a ver cuáles son, eh, integran eh, el servidor web Apache. ¿Qué ventajas tiene este? Es modular, es código abierto, es multiplataforma, es extensible, es popular, ¿no? Fácil conseguir ayuda y soporte y es gratuito, ¿no? La arquitectura del servidor Apache es muy modular, el servidor consta de una sección core de funciones básicas y muchas de las funcionalidades pueden considerarse básicas para un servidor web provista por módulos, con lo cual puede extender su funcionalidad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me meto en la página del servidor web Apache, me lo puedo descargar, pero él viene con las funciones básicas del servidor, ¿no? Si quiero entonces, por ejemplo, incorporar algún lenguaje de programación, como por ejemplo PHP, tendría que descargar ese módulo e incorporarlo a el servidor web Apache para que entonces cuando yo ejecute páginas con extensión .php, el servidor sea capaz de entender y procesar esas peticiones. Entonces, todo eso se hace a través del módulo. Pero entonces para nosotros no tener que hacer eso independientemente, bueno, existen paquetes que ya integran todo eso, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer nada, simplemente descargar el paquete y ya ese paquete integra todo lo que yo necesito, todo un entorno, todo lo que necesito para trabajar, en este caso, con eh, un servidor web completo, ¿no? Entonces tenemos, o yo recomiendo utilizar dos herramientas, ¿no? Que son gratuitas y las podemos descargar de internet. Ahí están los enlaces de descarga, ¿no? Está WAMP, que es
se traduce como Windows, Apache, MySQL, PHP, Python o Perl. Eh, es un paquete, ¿no?, ejecutable que solo, fíjese, solamente hay versiones para Windows, ¿no? No hay versiones, no existen versiones de One para otros sistemas operativos, solamente para Windows. Y provee entonces los cuatro elementos necesarios para un servidor web. El sistema operativo corre en el sistema operativo Windows, eh, integra el manejador de base de datos MySQL, el software para servidores web Apache y incluye los módulos de PHP, Python o Perl en, en sus módulos, ¿no? Entonces que ya viene empaquetado todo y al yo instalarlo ya tengo disponibilidad de todo ello, o sea, no necesito hacer nada. Igual, entonces hay una versión o otro desarrollo, ¿no?, muy parecido a WAMP, ¿no?, que se llama SAMP y que integra también todo esto, ¿no? Pero a diferencia de WAMP, este sí es multiplataforma, o sea, yo puedo conseguir entonces la versión de SAMP para Windows, Linux, macOS y otros sistemas operativos. Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, estoy utilizando Linux, entonces puedo instalar SAMP, ¿no? Yo voy a utilizar WAMP Server porque lo llevo utilizando desde hace mucho tiempo y es el que vamos a trabajar. Sin embargo, fíjense, si usted decide instalar SAMP, eh, no hay problema, ¿no? Porque básicamente vendría siendo lo mismo, lo único que va a cambiar entre un servidor web y otro es, es donde vamos a colocar las carpetas del proyecto para que se interpreten por el servidor, ¿no? Y bueno, entonces si usted tiene alguno, si está la SAMP y yo estoy explicando WAMP y tiene algún problema con eso, yo le digo dónde ubicar la carpeta en SAMP y ya todo lo que hagamos de ejemplo en clase lo va a poder correr perfectamente en SAMP, ¿no? O sea, no hay ningún problema con si utiliza WAMP o SAMP, pero yo voy a utilizar WAMP Server, ¿no?, que es el que utilizo. Les voy a compartir pantalla para que vean entonces el servidor web, ¿no? Me salió medio aquí. Ok, entonces fíjense, cuando yo hice la instalación de WAMP Server, él deja un icono acá, ¿no?, en el escritorio, que es este que está acá, y una vez que yo ejecuto ese código web o ese programa que se llama OneServer en, en la barra de tareas, me aparece un iconito de WAMP. Entonces, si yo le doy botón izquierdo, yo tengo acá una serie de opciones que eso, bueno, lo vamos a ver en detalle cuando estemos trabajando con él realmente. Y si yo doy, por ejemplo, a localhost, le doy clic, aquí veo que el servidor web está corriendo, ¿no? Tiene una serie de características y lo primero que veo acá es que eh, la página donde yo puedo hacer las pruebas se llama localhost. Entonces, bueno, aquí se ven ya este apartado Your Project se ve entonces todos los proyectos que yo tengo en la carpeta donde se coloca OneServer. Entonces, bueno, cuando estamos trabajando bien con OneServer, volvemos a él, ¿no? Y explicamos entonces dónde ubicar las carpetas de proyecto y cómo ejecutamos script de PHP utilizando esto. Sin embargo, bueno, lo vamos a ir utilizando a medida que vayamos avanzando con PHP, pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿no? Ok, entonces, eh, una vez que entendimos esa parte, ¿no?, por qué necesitamos el servidor web y cómo vamos a trabajar con él, entonces
vamos a aprender ahora la sintaxis del lenguaje PHP. Eh, Fíjese, aquí dice que es un lenguaje de script del lado del servidor. Vale decir entonces que si yo no tengo un servidor web corriendo y yo tengo un código PHP que incorporo a mi página HTML y lo corro directamente sin pasar a través del servidor, ese código PHP se va a mostrar eh, exactamente igual como lo escribí, o sea, no se va a interpretar por el navegador, ¿no? Porque el navegador no entiende de PHP, ¿no? Por eso que se dice que es un lenguaje escrito del lado del servidor. ¿Por qué? Porque el servidor entonces va a tener instalado el módulo de PHP y va a poder entender entonces esa sintaxis y la va a poder establecer, ¿no? La va a poder procesar. Entonces estos scripts de PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor web lo interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente, ¿no? El cliente no ve el código PHP, sino los resultados que produce. Era lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando el servidor web recibe la página PHP, lo que devuelve es código HTML y es lo que el usuario realmente ve, ¿no? O sea que el servidor interpreta ese código PHP y lo traduce a HTML para que el cliente, en este caso el navegador, pueda visualizar correctamente esa página web. Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos volvemos a conectar y seguimos con esto. Ok, seguimos entonces, ¿no? Entonces, bueno, el cliente entonces no ve el código PHP, sino los resultados que produce, efectivamente, ¿no? O sea, y lo vamos a ver ahorita. El servidor entonces, el cliente hace una petición o pide que se ejecute una página .php, el servidor la recibe, verifica, vamos a ver cómo verifica el código, realmente analiza el código PHP solamente y traduce ese código PHP a HTML y lo devuelve al cliente en HTML, ¿no? Demostrar que el cliente, como sí entiende HTML o el navegador, entonces puede mostrar ese código correctamente, ¿no? Así que funciona, ¿no? Entonces el navegador, igual, ¿no? Eh, envía una petición al servidor y el servidor entonces traduce esa página, ¿no? HTML. Entonces, fíjese, si la página es HTML, entonces básicamente el servidor no hace nada extraordinario, ¿no? Simplemente recibe la página y identifica que es HTML y la devuelve tal cual. Entonces, el, el cliente muestra perfectamente porque entiende la sintaxis de HTML, muestra entonces el resultado por pantalla. Si el cliente, entonces, o nuestro programa, ¿no? Página web, cuando yo presiono el botón enviar, lo que ejecuta es un código, o lo que solicita es que se ejecute un código PHP, entonces el servidor analiza esa página PHP, la interpreta, o sea, la traduce y la convierte a código HTML y luego la envía de vuelta, o sea, ya del servidor. Entonces, tiene que hacer una interpretación de ese código y convertirlo en HTML para que el navegador entonces pueda entenderlo. Entonces, lo veríamos como esto, ¿no? En este caso, aunque hemos visto la sintaxis, les explico rapidito esta parte, ¿no? Piensa que aquí hay una etiqueta de apertura PHP y una etiqueta de cierre. Esto identifica que lo que está dentro de ese bloque, o sea, estas dos líneas que están acá, son de PHP, ¿no?
o tiene un código PHP. Entonces el servidor, bueno, al identificar esas etiquetas, ejecuta o interpreta ese código. Entonces, básicamente, esto es, que se crea una variable nombre que se le asigna el valor de Ana y luego este, esta función echo de PHP lo que hace es imprimir por pantalla esto, ¿no? Básicamente, lo que hace es que eh, integra la variable dentro de este código PHP, ¿no? Entonces, una vez que el servidor interpreta este código PHP, lo convierte en HTML. Fíjense que aquí, si lo analizamos aquí, que está bien sencillo, básicamente lo que está es sustituyendo el valor de la variable y esto genera un código HTML y esto es lo que se envía al cliente, como tal de que el cliente lo pueda visualizar correctamente, ¿no? O sea, esto mostraría en el navegador eh, este código que está acá. Bueno, entonces, aquí pienso que ya entonces se entiende por qué necesitamos de un servidor web y qué es lo que realmente hacen. Esto lo explicaría. Dice, ¿qué características tiene PHP? Es rápido, es un lenguaje fácil de aprender y potente, un lenguaje interpretado. Esto para los que no recuerden que es un lenguaje interpretado, que básicamente se ejecuta el código PHP desde la primera línea hasta en secuencia, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Se interpreta ese código y lo que hace es que se traduce, sí, se traduce ese código y es lo que se envía al navegador, ¿no? El diseño modular y fácil de ampliación tiene una sintaxis similar al lenguaje C y soporta múltiples plataformas. Es de código abierto y los archivos deben tener la extensión .php. O sea que nosotros, por ejemplo, hasta ahora, nuestros proyectos, por ejemplo, tenían la extensión .html, ¿no? Si nosotros queremos que eh, el servidor interprete código que nosotros vamos a incorporar en nuestros proyectos, código PHP, entonces debemos cambiar la extensión de HTML a .php. ¿Para qué? Para que el servidor entonces lea este archivo PHP e interprete las etiquetas PHP que consiga dentro. Esto de todas maneras, bueno, lo vamos a seguir repitiendo, ¿no? Pero ya sabemos que entonces debemos cambiar las extensiones HTML a .php. Los delimitadores, nos vimos en el código de ejemplo que estábamos viendo, ¿no? Del servidor, que habían unas etiquetas de delimitación. Eh, existen muchas etiquetas y existen muchas porque cuando se creó el lenguaje PHP ya habían otros lenguajes de programación del lado del servidor que usaban ciertos tipos de etiquetas, ¿no? Y entonces para compatibilidad con ese código, no tener que reescribir, se generaron un montón de etiquetas para eh, que se pudieran interpretar correctamente y no tener que reescribir todo ese código. En caso que yo quisiera migrar, por ejemplo, de páginas ASP que son de Microsoft a PHP, entonces podía utilizar o la sintaxis de ASP en ese momento se podía interpretar en PHP sin ningún tipo de problema. Realmente, el que vamos a utilizar nosotros es este, ¿no? El segundo, ¿no? Este que está resaltado en rojo. Eh, Piense que sería cuando yo quiero que se interprete un código PHP, yo abro esta etiqueta, ¿no? Finaliza en PHP, coloco el código PHP que quiero ejecutar y cierro con la etiqueta esta de interrogación mayor que.
Entonces, todo lo que está dentro del bloque de PHP, entonces el servidor es capaz de interpretarlo y traducirlo a HTML. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta sintaxis y esto es lo que le va a indicar al servidor que debe interpretar ese código, ¿no?, que está dentro de estas etiquetas de PHP y traducirlo, ¿no? Entonces, para introducir código PHP en un archivo se usan las etiquetas de apertura y cierre y lo veríamos de esta forma, ¿no? El archivo debe tener la extensión .php, ya lo dijimos ahorita, ¿no? Debo cambiar la extensión HTML que tenía a .php, pero el código HTML que tengo no se va a ver afectado. Y donde yo quiera incorporar eh, código PHP, simplemente lo que tengo es que utilizar la etiqueta de apertura, esta que vemos acá arriba, luego el código PHP que quiero insertar y por último la etiqueta de cierre de PHP. Entonces todo lo que está dentro de este bloque o de este bloque es lo que el servidor web va a interpretar y va a traducir o va a transformar en HTML. Entonces, fíjense que dice acá, las instrucciones se separan por punto y coma, ¿sí? Cada instrucción, si tengo más de una, deben estar separadas por punto y coma. Entonces, obviamente, todo el código HTML que ya yo tengo va a seguir funcionando igual. Y lo único que voy a incorporar entonces es el código PHP de esta forma. Y un ejemplo, por ejemplo, que utiliza funciones de PHP sería algo como esto, ¿no? Esto tendría, eh, fíjense que esto, aquí está el código HTML y en el cuerpo de la página tengo entonces código PHP y este código PHP entonces tiene eh, una sintaxis, ¿no? Aquí se define una variable que obtiene mediante esta función de PHP los datos de la fecha actual del sistema y a través de una comparación entonces yo verifico acá si la hora actual es mayor que 20 porque es en hora militar, ¿no? La hora de 24 horas. Mayor que 20 sería mayor que las 8 de la noche. O, ¿no? Utilizo el operador lógico o de esta forma. Vuelvo a hacer, le voy a hacer. La hora es menor que 4, entonces si se cumple esta condición, entonces yo mando a imprimir buenas noches. No de lo contrario, imprimiría eh, buenos días. Entonces, este código se interpretaría por el servidor web y me mostraría alguno de estos dos mensajes dependiendo de la hora en que esté corriendo el script. Vamos a ver si consigo ese ejemplo para que lo veamos corriendo y vemos cómo funcionaría con PHP. Déjenme buscar acá a ver si logro ubicar ese código rapidito por aquí. Debería ser ejemplo de PHP. Y déjenme editar este ahora. Pero aquí tengo una página, tengo una paginita de prueba, ¿no? Entonces que aquí está el código HTML normal que tengo y tengo un código de PHP aquí, fíjense, apertura de la etiqueta de PHP, tengo la función echo que sirve para imprimir por pantalla y entre comillas tengo eh, esto que me pone el texto en itálicas, ¿no? La etiqueta de HTML y mi primer script de PHP, ¿no? Y
cierro luego el script de PHP y cierro el boolean. Si nosotros corremos esto sin utilizar el servidor web, vamos a ver qué pasa. Pues si yo me vengo acá y me copio esto aquí y le digo al servidor acá que me ejecute la página que se llama prueba.php, dice que ya tiene la extensión .php, ¿no? Le digo, córreme eso. Fíjense que acá se muestra básicamente todo el código, ¿no? Porque el navegador no es capaz de entender la sintaxis, ¿no? Inclusive si yo cambiara, vamos a, vamos a hacer una copia para no modificar esto, ¿no? Vamos a copiarnos este código acá y le voy a poner extensión .html, ¿no? Y básicamente ese código HTML, si lo vemos, editarlo con este editor, es lo mismo, ¿no? Lo que se fue una copia y fíjense que acá tiene código PHP, ¿sí? Si yo corro esto, en teoría me debería imprimir mi primer script de PHP, ¿no? Pero vamos a ver que si yo cambio aquí la extensión, ahora no es PHP, sino es HTML, y le doy Enter, fíjense que no me muestra el código HTML, sí me muestra el código de PHP, ¿no? Básicamente no lo ejecuta como tal, ¿no? Si yo veo el código fuente de esta página, veo que esto no se ejecutó, ¿no? Básicamente, se ejecutó, fue como que ni siquiera lo de Itálica se ejecutó, ¿no? Entonces, vamos ahora a correrlo o a correr, debe ser el script. Fíjense que aquí yo lo que hice fue que vamos a cerrarlo y lo volvemos a ver, ¿no? Si yo abro acá y ejecuto aquí el servidor web y abro, le doy botón izquierdo, realmente aquí botón izquierdo. Aquí me aparece este menú, localhost, ¿no? Si yo quiero ejecutar alguna página de PHP en el servidor web, debe ser a través de localhost, ¿no? Luego vendría el nombre de la carpeta que yo tengo acá en el servidor. ¿No? Fíjense que si vemos, si utilizamos One Server, vamos a irnos nuevamente aquí a esta carpeta. Fíjense, yo hice la instalación por defecto de One Server y él instaló en esta ruta, ¿no? 0.one64, instaló el One Server. Dentro de esa carpeta hay una carpeta que se llama triple W, ¿no? Esa carpeta triple W es donde yo voy a colocar todos los proyectos, pues, todo lo que yo tengo. Entonces, fíjense que yo tengo ahí un montón de proyectos, ¿no? Que yo utilizo. Están los ejemplos y están unos desarrollos que yo hice hace bastante tiempo. Y todos están acá, ¿no? Entonces, el servidor web busca, o va a buscar, o va a ejecutar todo lo que está dentro de la carpeta triple W. Y eso es lo que vemos acá, donde dice Your Projects de One Server. Aquí, esto lo que se está mostrando acá es básicamente lo mismo que se está mostrando acá, ¿no? O sea, lo que está mostrando es exactamente lo mismo que está en la carpeta triple W, ¿no? Fíjense que es lo mismo, ¿no? Entonces, para yo poder ejecutar algo desde el servidor web, entonces necesito colocar en la carpeta triple W, si estoy usando WAMP, esa carpeta, ¿no? con
archivo. Entonces yo busco aquí ejemplo PHP. Ejemplo PHP, ¿sí? Y lo pego aquí. Vemos que él me muestra básicamente lo que tengo en esa carpeta, ¿no? Vamos a buscarle acá. Y es lo mismo, ¿no? Y desde aquí, entonces, fíjese, cualquier archivo PHP que yo tenga acá se va a poder ejecutar directamente, ¿no? Entonces, voy a ejecutar el archivo prueba HTML, prueba.php que tengo acá. Y en teoría, fíjense, se debería ejecutar este código ya sin ningún tipo de problema porque el servidor web sí va a poder interpretar ese código PHP sin problema. Si le doy clic acá, fíjense que ahora sí está en itálica el, eh, el mensaje que yo... Y si yo, por ejemplo, le digo ver código fuente de la página, vemos que acá no hay código PHP de ningún tipo. Lo que hay es código HTML. Entonces, básicamente, lo que hizo el servidor fue traducir a HTML lo que consiguió acá. Fíjense que esta parte de esta etiqueta que dice PHP y esta eh, también de etiqueta de cierre y este eco que está acá, no lo vemos al ejecutar el script, ¿no? Si yo le doy aquí, ver código fuente de la página, eso no está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, obviamente, lo que hizo fue el servidor tradujo esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver si vemos, si logro conseguir este ejemplo, el de, el de la hora, para verlo, a ver si está aquí. Ok, sí, es esta que se llama saludo, ¿no? Y esta página que se llama saludo tiene un conjunto de código PHP y tiene eh, el que, el que vimos en el ejemplo, ¿no? Que captura la hora y hace ciertas cosas ahí. Eh, Vamos a correr ese, vamos a comentar todo este código que está aquí para no confundir. De esta manera, luego lo vamos a ir eh, viendo, ¿no? Vamos a ejecutar solamente el que vimos en la lámina, a ver qué es lo que hace, ¿no? Básicamente sería este, ¿no? Eh, Esto lo que hace es que define una variable PHP llamada hora que utiliza la función getDate para obtener un arreglo con toda la información de la hora, ¿no? Eh, eh, ya vimos que la función echo de PHP lo que hace es imprimir por pantalla lo que yo quiero aquí. Básicamente lo que está haciendo es imprimir dos saltos de línea, ¿no? Abriendo espacio ahí. Y luego aquí hace una comparación basado recibe, ya vamos a ver qué contiene esta variable una vez que se le asigna, ¿no? Con esto lo podemos ver. Y dependiendo de la hora, él va a mostrar un mensaje de buenas noches o buenos días, dependiendo de eso, ¿no? O sea, vamos a correr este ejemplo que se llama saludo.php de la misma forma, ¿no? Aquí vamos a pasar esta barra para acá abajo para que se vea. Aquí, si yo le doy clic aquí, vemos, no, este es si le doy clic aquí, vemos entonces la estructura de la carpeta que tengo en www y vamos a darle clic a saludo, ¿no? Que fue lo que acabamos de modificar. Fíjense que ahora me muestra un arreglo, que yo me voy a explicar esta parte que está acá, y me muestra la hora. Fíjense, dice que la hora actual, obviamente esta es la hora, no es la hora del sistema, sino la hora que tiene el servidor asignada, que es otra, ¿no? Eso se puede modificar. La hora que tiene el servidor es la 1 de la tarde, ¿no?
Entonces, si yo actualizo esto acá, fíjense que se va actualizando aquí la hora, ¿no? Fíjense que los segundos, es hora, minuto, segundo, se van actualizando a medida que voy actualizando acá. Entonces vemos que este arreglo, si vemos el código PHP asociado a él, fíjense que yo asigné aquí eh, la función getDate a la variable hora y luego mandé a imprimir esa hora, ¿no? Eso es lo que visualizamos acá. Entonces, si yo visualizo la variable hora, lo que contiene es un arreglo que tiene un conjunto de valores que pueden serme útiles, ¿no? Para lo que yo quiero. Y si vemos entonces el código, vemos que, por ejemplo, aquí hay vamos a ponerlo así para que se vea, ¿no? Para que veamos lo que se ejecutó y el código asociado. Fíjense que aquí, una vez que se asignó la función getDate a la variable hora, ya yo puedo trabajar con los valores que devuelve esa, ese arreglo, ¿no? Fíjense que si yo busco aquí dice dólar hora o la variable hora y entre corchetes estoy tomando el valor de hora. Entonces si vemos acá, aquí arriba, fíjense que aquí hay un valor de hora, ¿no? Y aquí también, si seguimos viendo hacia abajo, vemos minutos, segundos, y eso también está acá. Fíjense, aquí están minutos, su valor, y está segundos con su valor. Entonces, eh, simplemente, yo lo que estoy haciendo acá en este código es tomar el valor que tiene eh, horas y compararlo, ¿no? Si es mayor que 20, entonces son las 8 de la noche, ¿no? O si es mayor, si es menor que 4, o sea, 4 de la mañana, entonces yo digo, o mando a imprimir buenas noches, ¿no? Aquí me faltó agregar esto para que imprima el saludo, ¿no? Vamos a guardar acá. Entonces, basado en si se cumple o no la condición acá, él va a imprimir buenos días o buenas noches. Vamos a actualizar aquí y vemos. Fíjense que ahora sí aparece, ¿no? Como el rango está eh, dentro del día, entonces imprime día o noche. Ajá. Sí, efectivamente no estaba imprimiendo el saludo y ahorita lo acabamos de arreglar, ¿no? Eh, estaba comentado, ¿no? Fíjense que entonces yo puedo hacer un comentario fíjense que es utilizando el doble slash, ¿no? Para adelantarnos un poco acá. Y básicamente, bueno, fíjense, basado en la hora, él imprime buenos días o buenas noches. Y efectivamente ahorita imprime buenos días porque estamos de día. La hora es 13. Al ser la hora 13, entonces él verifica acá. ¿Es mayor que 20? No es mayor que 20. ¿Es menor que 4? No es menor que 4. Por lo tanto, pasa por aquí por este else, imprime la hora y le asigna a esta variable saludo buenos días y aquí se imprime el saludo. Fíjense que entonces todo este es código PHP. ¿Sí? Inclusive hay una comparación que se está estableciendo ahí. Y fíjense que en el resultado de esto que está acá, ¿no? Este es el resultado. Si yo igual hago aquí y le digo ver código fuente de la página, fíjense que no hay nada de código PHP por ningún lado acá. ¿Sí? Lo que hay es puro código HTML. Entonces, efectivamente, el servidor web, como vemos acá, está haciendo su trabajo, ¿no? Está interpretando este código PHP, lo está convirtiendo en código HTML y lo está enviando de vuelta, ¿no? La respuesta que envía entonces es HTML y por lo tanto el navegador, porque aquí estamos ejecutando en el navegador, puede ser capaz de entender y mostrar correctamente. Entonces vemos que efectivamente el navegador, el servidor web está haciendo su trabajo, ¿no? Que es de interpretar código,
ejecutarlo y traducirlo a HTML y enviarlo de vuelta al cliente, ¿no? Entonces, bueno, vemos que funciona, ¿no? Entonces, fíjense que el servidor web, si volvemos acá al servidor web coreano, vemos que tiene, fíjense, aquí está Apache, ¿no? Que es el servidor web y tiene un conjunto de características acá. Y aquí me dice, inclusive la versión de PHP que se está utilizando, la versión 8.1.13, ¿no? Sin embargo, fíjense que yo pudiera cambiar esas versiones, ¿no? Agregar una versión superior, todo eso se puede adicionar, ¿no? Y tiene también MySQL, la versión de MySQL, versión 8, y tiene MariaDB, que es la evolución de MySQL en la versión 10.1. Entonces, aquí vemos que tenemos todo integrado, ¿no? Y que mi servidor web, una vez que yo lo instalo, me hace el trabajo de traducción, como lo acabamos de ver. Entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces corriendo este código, vemos que funciona y, y ya vimos entonces cómo el servidor web trabaja con él. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo la sintaxis. Vamos a subir esto para acá. Ok, ya vimos entonces los comentarios, de hecho lo hicimos ahorita, ¿no? Yo puedo hacer comentarios de múltiples líneas utilizando esta sintaxis, ¿no? Del backslash asterisco, el comentario, y después asterisco backslash. O puedo hacer comentarios de una línea utilizando dos backslash, como lo vimos en el código ahorita. También puedo utilizar el numeral para comentar líneas, ¿no? De tipo shell. Entonces, bueno, si quiero comentar código, o sea, quiero comentar código para que no se ejecute, utilizo cualquiera de estas sintaxis que vemos acá. Y también, como vimos ahorita, todas las variables en PHP inician con el signo $, ¿no? Los caracteres válidos para un nombre de variable son letras, guión bajo y números, pero no pueden iniciar con números, ¿no? Es sensible a mayúsculas y minúsculas y no se requiere declarar variable. Fíjense, esto es importante, ¿no? Esta parte de que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si, por ejemplo, vamos a verlo aquí en el código. Bien, si yo creé esta variable que está acá, que se llama hora, ¿no? Ya vimos que toda variable comienza con el símbolo $. Entonces, cuando yo vea en mi código el símbolo $, ya sé, me estoy refiriendo a una variable, ¿no? Fíjense que esta variable, como tal, yo la definí con la primera letra en mayúscula. Entonces, yo voy a hacer una modificación aquí en este código, lo que acabamos de ver, y voy a mandar aquí a que imprima hola, pero fíjense, aunque ustedes dirán que es lo mismo, ¿no? Si yo cambio esto o esta letra de mayúscula a minúscula, para efectos de PHP, aunque se llamen igual, son variables diferentes. Fíjense, yo voy a guardar este código y lo voy a ejecutar, ¿no? Si yo agarro y actualizo esta página, fíjense que aquí me da un error y me dice que la variable hora no está definida. Me da un error, me dice que hay un error en el archivo saludo.php en la línea 6. Si yo busco la línea 6, efectivamente es esa línea, ¿no? Me está diciendo que esta variable hora no existe porque efectivamente no puedo mandar a imprimir una variable que no exista. Se llaman igual, pero se nombraron diferentes. Ahora, si yo cambio y la coloco normal y actualizo, ahora sí me imprimió lo que quería. Entonces, ojo con eso, ¿no? Las variables son sensibles a las mayúsculas. Ocurre bastante, ¿no? Entonces, PHP tiene o soporta 8 tipos de datos primitivos. Eh, Esos datos primitivos son los que
todo lenguaje de programación maneja, ¿no? Booleanos, enteros, dobles, de doble precisión, de tipo carácter, de tipo objeto, de tipo arreglo, de tipo recurso, nulo, etcétera. Así. Entonces, el PHP maneja todo este tipo de datos, ¿no? El tipo de una variable no se suele especificar y se decide en tiempo de ejecución en función del contexto y puede variar. Fíjese, ¿qué quiere decir esto de que las variables no se especifican? Hay lenguajes de programación, vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Hay lenguajes de programación donde yo, por ejemplo, si yo quería definir una variable, yo decía, por ejemplo, eh, entero, eh, valor, ¿sí? Entonces, o inclusive lo podía inicializar, ¿no? Pero debía definir qué tipo de valor tenía. O por ejemplo, eh, char eh, carácter, ¿sí? Le asignaba un valor es, por ejemplo. O sea, para definir las variables, yo directamente utilizaba el tipo de dato y luego el nombre de la variable. En PHP no es necesario definir el tipo de dato. Fíjense que aquí yo no lo hice, ¿no? Aquí yo no definí qué tipo de dato eh, era la variable hora. Sin embargo, como dice aquí la sintaxis, el tipo de una variable no se suele especificar y se decide en tiempo de ejecución en función del contexto y puede variar. Fíjense, inicialmente, cuando yo definí esta variable hora y le asigné el valor de getDate, básicamente esta variable se va a convertir a lo que devuelva la función. En este caso, la función getDate devuelve un arreglo. Es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Dice que esto es un arreglo, y aquí lo dice, que es un arreglo, que tiene un conjunto de valores. Por lo tanto, automáticamente, esta variable se convierte en un arreglo o se define como un arreglo. Entonces, si yo utilizo la función printr, la función printr lo que hace es imprimir arreglos, ¿no? Lo que contiene el arreglo. Entonces, funciona perfectamente porque al a la función getDate enviarle o asignarle el valor a la variable hora, automáticamente la variable hora se convierte en un arreglo y por lo tanto preñarle la puedo imprimir. O sea, eso es, ¿no? Si yo más adelante quisiera, por ejemplo, cambiar hora y asignarle un valor por ejemplo, después que yo terminé aquí, yo puedo hacer, por ejemplo, dólar hora y decirle que hora va a ser igual a, esto es un string, o una cadena de caracteres, y mando a imprimir horas. Fíjense, yo mando aquí, le digo eco horas. Vamos a mandar el imprimir directamente. Fíjense que inicialmente aquí la variable se convirtió en un arreglo, hice las comparaciones eh, siguientes y luego, después que ya mandé a imprimir todo, le dije, bueno, ahora eh, conviértete en un, vamos a cargarle un salto de línea. Eh, ahora, al asignarle este valor, la variable hora se va a convertir en un string y la voy a poder imprimir aquí sin ningún tipo de problema. Si yo guardo esto y actualizo, fíjense que la imprimió sin ningún tipo de problema. No hubo conflictos de que no le puedo asignar valores string a una variable de tipo de arreglo. No. Esa variable en tiempo de ejecución, primero tomó valores de tipo arreglo y después tomó valores de tipo string cuando ya se los asigné acá. Y no hubo ningún tipo de problema. Entonces, las variables, este, su tipo se define o se decide en tipo de ejecución en función del contexto y puede variar, ¿no? Fíjense que en el que acabamos de ver, inicialmente la variable era un arreglo y después la convertimos a un string. Entonces, ojo con eso que no es necesario entonces definir variables, los tipos de las variables, pero sin embargo,
yo tengo funciones que me permiten establecer qué tipo de valor va a tener esa variable. Tengo algunas funciones, ¿no?, de PHP que sirven para manejar o para trabajar con variables, ¿no? Por ejemplo, si utilizo la función iset, determina si una variable existe, ¿no? Se puede encontrar el caso donde yo necesito verificar si una variable como tal existe y basado en eso, entonces utilizo la función iset. Un set para eliminar variables y liberar memoria, y empty para identificar una variable que no ha sido creada o tiene un valor. Ok, seguimos. Entonces se me cerró porque Zoom no me avisó que se me estaba acabando el tiempo. Ok, entonces em, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Yo puedo, eh, yo puedo verificar la existencia de alguna variable, ¿no? Si se ha definido alguna variable, ¿no? Utilizando esta función iset. Puedo usar un set para eliminar esa variable y liberarla de memoria. Y con la función empty puedo identificar si la variable ha sido creada o tiene un valor que se evalúa como vacío, ¿no? Entonces, me puedo apoyar en PHP para hacer algún tipo de comparación y verificar si las variables no se han inicializado, no han sido creadas. Si está creada, la puedo eliminar y vaciar de memoria. Y puedo verificar si tiene eh, un valor que se evalúa como vacío. Por ejemplo, si yo quiero validar que en un formulario el nombre tenga algún valor, entonces yo pudiera con PHP, cuando se envía el formulario, verificar la propiedad empty de esa variable o de ese valor del formulario y mostrar un mensajito por pantalla que diga el nombre no puede estar vacío, debe tener algún valor, por ejemplo, ¿no? Entonces pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, en PHP podemos evaluar eh, las variables utilizando alguno de estos valores. Podemos comparar contra null, si es falso, ¿sabes? O verdadero. Eh, la puedo comparar contra ceros, si lo quiero evaluar como número, entre comillas, si la quiero evaluar como una cadena. Si la cadena está vacía, utilizo doble comilla, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de formas en que yo puedo trabajar las variables para compararlas, ¿no? Y determinar qué valor tiene. Em, esta parte del ámbito de las variables es común en todos los lenguajes de programación. Esto lo que quiere decir es que en el cuerpo de una página las variables son globales a la página y páginas incluidas. O sea, eh, si lo vemos para que se entienda un poquito mejor esta parte, déjenme compartir aquí completa la pantalla. Fíjense, yo tengo esta página, para que se entienda ese concepto un poco mejor, ¿no? Yo tengo esta página que se llama saludo.php, ¿no? Esa, y esa página saludo.php tiene esta variable que se llama get, ¿no? Esa variable obra, yo la puedo utilizar dentro de esta página. Fíjense que esa página tiene inicio y tiene fin acá, ¿no? Yo la puedo utilizar en cualquier sitio y esa página va a tener, eh, la vamos a poder utilizar pues dentro de esta página, no hay ningún tipo de problema. Pero si yo creo, por ejemplo, una función, ¿no? Yo digo, por ejemplo, aquí, function calcular, y esa función calcular
dentro de esa función calcular, yo creo una variable que se llame total, le asigno 0, y la mando a imprimir. Y luego, por ejemplo, aquí lo tengo dentro de una función de PHP, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, yo quisiera aquí en esta parte de abajo imprimir la variable total. o- ok, si yo quisiera imprimir la variable total aquí, para efectos de PHP, eh, eh, me va a dar un error el que yo imprima total acá, porque esa variable total se definió o se creó dentro de una función. O sea que solamente, como dice aquí la presentación, dentro de una clase, dentro de una función, son locales a esa función. O sea que mientras yo puedo utilizar esta variable total que creé dentro de la función donde yo quiera y no voy a tener ningún tipo de problema y va a mostrar el valor eh, dentro de estos corchetes, pero básicamente. ¿Por qué? Porque esta variable se creó dentro de la función. Pero si yo luego quiero imprimir fuera de la función esa variable total, entonces me va a dar un error, va a decir que esa variable no existe o que no está definida, porque para efectos de PHP, total es una variable local dentro de la función. Entonces no la voy a poder utilizar fuera, ¿no? Y ahora, sí, la puedo utilizar entonces, como está fuera de la función, la puedo utilizar en cualquier lado de mi página sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, a eso es lo que se refiere esta parte, ¿no? En una función son locales a esa función y en el cuerpo de una página las variables son globales a la página. O sea, si yo la defino dentro del cuerpo de la página, dentro de mi página, y después yo tengo mucho código que tengo aquí de PHP y al final, o de HTML, y al final quiero imprimir nuevamente esa variable hora, lo voy a poder hacer porque esa variable, al no estar dentro de una función, es global a la página. Entonces, bueno, ese ámbito de las variables se refiere a eso, ¿no? Dentro, si yo defino una clase, entonces solo puede ser accedido a través del operador de apuntador sobre un nombre de objeto, y esto lo vamos a ver cuando estemos viendo clases en PHP. Que esas variables solamente, o los atributos que definamos de las clases, solamente se pueden acceder utilizando el operador de apuntador, que es el que tenemos. Y seguimos. A partir de PHP 4.1 se dispone de un conjunto de variables de tipo array que mantienen información del sistema, ¿no? Llamadas superglobales porque se definen automáticamente en un ámbito global. Bueno, fíjense, estas variables superglobales básicamente las puedo utilizar para, o las vamos a utilizar, nosotros vamos a utilizar las dos primeras, ¿no? Esta que se llama $get y $post. La vamos a utilizar básicamente cuando estemos enviando los formularios utilizando PHP, ¿no? eh, Cuando yo le dé, por ejemplo, al botón de enviar en un formulario, yo voy a crear un script, ¿no? De PHP, y cada uno de los campos que haya incorporado a mi formulario los voy a poder capturar, ya sea con la variable superglobal $get o con la variable superglobal $post. O sea que con estas dos variables superglobales, yo voy a poder capturar los valores que se llenan en un formulario, ¿no? Y cuando ese formulario se envía, entonces con estas variables superglobales yo voy a poder capturarlas, ¿no? Sin embargo, también hay otras variables como cookie,
eh, environment o server que se utilizan para otro tipo de, que no vamos a ver básicamente nosotros, pero están disponibles. Nos vamos a trabajar con las variables $get y $post que sirven para lo que les acabo de comentar. Si quiero definir constantes en PHP, eh, utilizo la siguiente forma, ¿no? Utilizo la función de define y utilizo el nombre, entre comillas, el nombre de la constante que quiero generar, coma, y el valor que esa variable va a tener. Si quiero que entonces haya una sensibilidad en cuanto a minúsculas o mayúsculas, entonces agrego un tercer parámetro que va a definir si es sensible o no a la. Si le agrego falso, es no sensible, y true si es sensible, ¿no? Solo se pueden definir constantes cuyo contenido sea un valor entero, un valor float, un string booleano o un null. Las constantes se pueden hacer globalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma de definir constantes en PHP. Que por lo general yo no las uso porque si quiero definir una constante, defino una variable X cualquiera y simplemente con no cambiarle el valor ya tengo una constante, ¿no? Me parece que la sintaxis es un poco engorrosa para definir una constante. Y aquí, bueno, los valores que pueden soportar los tipos enteros, ¿no? Que son como que los rangos de valores. Esto vamos a pasarlo como que por alto porque no tiene mucho que aprender, no son los valores que pueden tomar los valores de puntos flotantes o de comas, ¿no? Los que van después de la coma, los de tipo float, pueden soportar este grupo de valores. Los de cadenas de caracteres o los string, eh, eso se pueden almacenar hasta 2 gigas de información en un string, ¿no? Se pueden almacenar valores de tipo en los programas usando comillas dobles o sencillas o, o este tipo de carácter que se utiliza más que todo en lenguajes como el lenguaje C y es compatible con los saltos de línea, ¿no? Que se utilizan también en PHP. Entonces, eh, puedo utilizar entonces para cadenas de caracteres dobles comillas o comillas sencillas, ¿no? Pero eso va a depender de cómo quiera yo que se muestren, por ejemplo, las variables. Aquí vemos un ejemplo. Fíjense, las doble comillas expanden las variables y las simples no lo hacen. Por ejemplo, veo que una variable, sé que es una variable porque comienza con el símbolo dólar, que es un string que se asigna el valor de Luis, ¿no? Si yo quiero imprimir eh, esa variable y lo hago dentro de comillas dobles, como en el ejemplo que vemos acá, fíjense, mi nombre es y el nombre de la variable, fíjense que cuando se imprime, se expande, o sea, se sustituye el valor que tiene la variable por su valor en el string. Y se imprimiría, ¿no? Mi nombre es Luis porque ese es el valor que tiene la variable, ¿no? Fíjense que acá está la doble comilla y dentro de la doble comilla está la variable nombre. Pero si yo utilizo para el string comillas simple y utilizo dentro de esas comillas una variable, fíjense que la variable no se expande, o sea, no cambia su valor. Se imprime entonces literalmente lo que está acá. O sea, si mi intención es entonces que se expandan las variables, debo incluir la variable dentro de comillas dobles. Si no, entonces utilizo comillas sencillas, ¿no? Los datos de tipo booleano, bueno, son los mismos, ¿no? Puede tener valores de verdadero y falso, true, false, y cualquier valor numérico diferente a cero se interpreta como true. O sea, eh, cero sería falso y un valor de 1
No, 0 sería falso, exacto, y un valor de uno o superior a uno sería true, ¿no? También las cadenas vacías o la cadena ceros, null y arreglos vacíos se interpretan como falsos. Y los tipos null, este tipo de datos solo tienen como valor posible null y significa que no tiene un contenido, ¿no? Si una variable se le asigna este valor o función interna, sería falso, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que yo quiera eh, eliminar por completo el valor de una variable y la igualo a null, ¿no? En esos casos, por ejemplo, si yo tengo un arreglo y quiero blanquear ese arreglo, pudiera eh, igualarlo a null y se eliminarían todos esos valores del arreglo. Para eso serviría. Los de tipo arreglo, ¿no? En PHP, entonces, eh, puedo tener varios tipos de arreglos, ¿no? Puedo tener arreglos asociativos o arreglos con valores, ¿no? Eh, en este caso, la sintaxis sería el nombre de la variable igual a array, y si lo hago de esta forma, esto estaría asignando valores a las posiciones 0, 1 y 2 del arreglo. Recuerden que entonces que todo arreglo, por lo menos en PHP, inicia o el índice inicial es 0, ¿no? Entonces por eso es que es igual a un array de que en la posición 0 tiene el valor de 1, en la posición 1 tiene el valor de 2 y en la posición 2 tendría el valor de 3, ¿no? Se interpretaría de esta forma. Si lo defino sin nada dentro, se define como un arreglo vacío, y si le coloco nombres, entonces definiría un arreglo asociativo, ¿no? Que no lleva un índice numérico, sino que lleva un índice, en este caso, de tipo carácter, ¿no? Que también se puede definir. Para hacer el valor de un arreglo, entonces lo hacemos de la siguiente forma, ¿no? Si yo, por ejemplo, asigné este valor y quiero, por ejemplo, capturar el valor de 1, simplemente lo que hago es imprimir el nombre del arreglo y entre los corchetes coloco el índice asignado al valor 1, que en este caso sería el 0, ¿no? Si quiero imprimir el valor de 3, entonces lo que haría sería que cambio entonces este índice 0 al índice 2, que sería el que contiene el valor número 3, ¿no? La función printr, que ya la usamos ahorita, se usa entonces para imprimir todo el contenido de un arreglo, ¿no? Si usamos printr, entonces se imprimiría todo el valor de este arreglo. Si este arreglo entonces sus valores son 1, 2, 3, el printr imprimiría los valores en la posición 0 el 1, en la posición 1 el 2 y en la posición 2 el número 3. Ese printr, que ya lo usamos, sirve para esto. Yo creo que es aquí. Lo tenemos. Sí, vamos a comentar todo esto. Y vemos lo del arreglo. Lo del arreglo sería desde acá hasta acá. Vamos a comentar esta parte y corremos el ejemplo y vemos esta parte del arreglo, ¿no? Fíjense que acá, como en el ejemplo que acabamos de ver, tenemos un arreglo que se le asignaron valores, ¿no? Le asigné 21, 22, 23 y 24. Y si quiero imprimir el valor, por ejemplo, 22, tendría que utilizar acá el índice, ¿no? En este caso, dijimos que el índice de los arreglos en PHP comienza desde el 0. Entonces, esta sería la posición 0, 1, 2 y 3. Si quiero imprimir el valor 24, como dice acá, tendría que colocar 3 aquí, ¿no? Porque es el índice lo que se está colocando aquí. Fíjense que es el nombre del arreglo, como array 1, y entre corchete iría la posición que tiene o que quiero imprimir, ¿no? Si quiero que se imprima el número 24, entonces esta sería la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3, ¿no? Entonces aquí
lo lógico era que colocara el valor 3. Y ya por último acá abajo, si utilizo la función printr, que sirve para imprimir los arreglos, imprime todos los valores, incluyendo el índice que tiene ese arreglo. Vamos a correrlo y vemos qué hace. Si yo actualizo acá, vemos que efectivamente, fíjense, el valor del arreglo es 24 y el printr imprime el índice que tiene cada uno de los valores. Fíjense que aquí, como quise imprimir el valor 24, utilice el índice 3, ¿no? Si en este caso quiero imprimir el valor 22, más lógico que cambie aquí la posición del índice a 1, ¿no? Si yo guardo esto, eso imprimiría el valor 22 en el arreglo, ¿no? Fíjense que efectivamente lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos, cuando imprimimos el arreglo, vemos que en la posición 1, con el índice 1, está el valor 22. Bueno, y así entonces eh, imprimimos los arreglos. ¿Qué más tenemos por aquí? Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿no? Pero yo pienso que te está quedando claro porque no es una cosa del otro mundo, ¿no? Comportamiento mixto entre variables y funciones. Las variables, las mayúsculas y minúsculas importan, pero los nombres de funciones y palabras reservadas, las mayúsculas no importan. Ok, ¿a qué se refiere esto? Fíjense. Vamos a verlo aquí. Fíjense que aquí en el ejemplo que yo tenía arriba, el de la hora, voy a comentarlo. Yo aquí utilicé la función printr de PHP para imprimir el valor del arreglo en minúscula. Pero fíjense que aquí abajo, en el que vimos para imprimir todos los valores del arreglo array 1, está todo en mayúscula. O sea que básicamente para los nombres de las funciones de PHP, las minúsculas no importan. O sea, puedo ponerlo en minúscula o en mayúscula independientemente y no va a haber problemas. Lo va a ejecutar sin problema. Pero, fíjense, en los nombres de funciones y palabras reservadas, las mayúsculas, al revés, en las variables, las mayúsculas y minúsculas importan, ya lo vimos, ¿no? Y en las funciones y palabras reservadas no importan. O sea, si yo utilizo nombres de funciones en mayúsculas o minúsculas, realmente no importa cómo los coloque, se van a, a ejecutar sin ningún tipo de problema. Ahora, las variables, como ya lo vimos, sí importa si las definí en mayúscula o en minúscula, porque si no las utilizo de forma correcta, me va a dar un error de variable no definida. Ok, esta parte del incremento y autoincremento. Esto es también compatible con el lenguaje C y sirve para, entonces, incrementar o decrementar el valor de alguna variable, ¿no? Si utilizo más el nombre de la variable, se incrementa en 1 y devuelve el valor de la variable incrementada. O sea, primero incrementa y luego muestra el valor. Si lo hago de esta forma, que es el post incremento, devuelve primero el valor que tenía la variable y luego es que la incrementa, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿no? Si quiero que se incremente antes de imprimirla, entonces utilizo más. Si quiero que se incremente después, entonces primero la variable y luego el incremento. Ojo, siempre se incrementa en 1, ¿no? Y lo mismo con el decremento, ¿no? Se decrementa en 1 y luego se asigna la variable o eh, se muestra la variable y luego se incrementa. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo utilizar esto para incrementar o decrementar variables. En cuanto a los operadores lógicos, bueno, se pueden utilizar de dos formas, ¿no? Puedo utilizar el nombre and or, o puedo utilizar por compatibilidad el doble ampersand para el and y
este símbolo que se llama pipe o tubería para el horno. Y si refrescamos un poco esto, ¿no? Si yo tengo el operador AND, eh, solamente la comparación que haga con AND es verdadera si ambos valores, ¿no? Tanto el izquierdo como el derecho, son verdaderos, ¿no? Si hay uno de los valores que sea falso, entonces ya toda la expresión se evalúa como falsa. O sea, por ejemplo, si yo hago una comparación del primer valor y ese valor, al compararlo, me da falso, entonces ya no se evalúa el valor B porque automáticamente si uno de los dos valores se evalúa como falso, entonces toda la comparación se va a hacer falsa. Caso contrario es el operador OR, que es cierto si A o B es verdadero. O sea, por ejemplo, si yo evalúo aquí A y A, al evaluarla o al compararla, el valor es falso, el igual viene a comparar B para ver si B es verdadero. Si B es verdadero, entonces la expresión se hace verdadero. Entonces, eh, esta parte de las comparaciones eh, la puedo trabajar utilizando nombres como AND y OR o por PON o por compatibilidad con otros lenguajes, o utilizar el doble ampersand o el doble pipe para representar el AND o el OR, ¿no? Pero vendría siendo lo mismo. Y la negación, fíjense, la negación sería, si yo tengo, por ejemplo, un valor que yo sé que me va a dar, por ejemplo, verdadero, y lo quiero evaluar como falso, entonces le pongo un signo de admiración antes de la variable y eso le va a cambiar el sentido. Este, se hace de esta forma en PHP. Se utiliza para negar el, el signo de admiración. Operadores de asignación y de igualdad. Fíjense, aquí siempre ocurren errores, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a asignar a una variable un valor, utilizo, fíjense, un igual, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Asigno el valor de la variable b ¿no? En este caso, asigno b a la variable a. Si quiero hacer una comparación y quiero establecer una igualdad, entonces debo utilizar el doble igual, como se ve acá. Compara si el valor de los dos operandos es el mismo valor. Pero fíjense, en PHP existe una tercera comparación de igualdad que se llama identidad, donde utilizo tres símbolos de igual, ¿no? Entonces, fíjense en qué consiste. Dice, compara si el valor es el mismo y además el tipo coincide, ¿no? Entonces ya se está agregando algo. Aquí arriba, en esta que tiene dos igual, solamente se compara el valor, pero no se compara el tipo de datos. Ya vamos a ver ejemplos sobre eso, ¿no? Aquí lo vamos a ver para que se entienda mejor, ¿no? Dice que aquí hay tres variables que en teoría tienen los mismos valores, ¿no? Si te ve el valor, todos tienen un valor de 1, pero la variable 3 es diferente. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo string y la variable 1 y la variable 2 son de tipo numérico. ¿Por qué? Porque fíjense, yo puedo decir que estas variables son numéricas porque no tienen comillas como esta, ¿no? Como la variable 3. Entonces, aunque tienen el mismo valor, son diferentes. Estas dos son variables de tipo numérico y esta es una variable de tipo string. Entonces, fíjense, viendo esta parte de lo que es la igualdad y la identidad, ¿no? Cuando usar dos igual o cuando usar tres igual para estar seguro, tengo el siguiente ejemplo, ¿no? Fíjense, si yo comparo la variable 1 con variable 2, utilizando
la igualdad, ¿no? Es cierto porque los valores son iguales, ¿no? Variable 1 y variable 2 valen 1, por lo tanto, son iguales. Si yo establezco la comparación utilizando también la igualdad, o sea, los dos iguales, entre variable 1 y variable 3, vemos que variable 1 es un número y variable 3 es un string, ¿no? Dice, son iguales tras conversión. Entonces, básicamente, el PHP lo que hace es que para comparar, si tenemos la igualdad, convierte, o sea, toma en consideración la primera variable, ¿no? Si la primera variable, por ejemplo, es numérica, él convierte, si la variable t también es numérica, convierte también a numérica ese valor y lo evalúa. Y entonces, eh, evaluaría cierto que es un verdadero, o sea, que es verdadero que el valor 1 es igual, porque el PHP convertiría este string a número y por lo tanto esto traería verdadero, ¿no? Si luego utilizamos el símbolo de identidad, fíjense, utilizamos aquí tres símbolos de igual, entonces si comparamos variable 1 y variable 2 va a dar que es verdadero porque son idénticas, ¿no? Sus valores son iguales y sus tipos de datos también son iguales, o sea, ambas son numéricas. Pero fíjense que cuando se compara utilizando el operador de identidad, variable 1 y variable 3, aquí, aunque los valores son iguales, el primero es un número y el segundo es un string, ¿no? O un carácter. Entonces, fíjense, se evalúa falso porque el tipo no coincide. Variable 3 es de tipo string y variable 1 es de tipo entero. Entonces, fíjense, si me interesa validar el tipo de datos, entonces debo utilizar la identidad en lugar de la igualdad, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Un error que siempre se comete, ¿no? Cuando estamos haciendo comparaciones con PHP es que hacemos una comparación utilizando el símbolo de asignación. Fíjense que si yo hago esto, aquí básicamente lo que estoy es asignando variable 2 a variable 1, ¿no? Entonces esto es un error. Debería ser doble o triple, dependiendo de lo que quiera comparar, ¿no? Entonces aquí, si yo hago esto y corro este programa, entraría por el else, ¿no? Este if no se evaluaría, entra por el else y diría que son distintas, ¿no? Entonces tendría que corregir también, obviamente, esto y poner dos igual. Eh, en cuanto a las comparaciones, fíjense, puedo comparar no igual, colocándole, o diferente, ¿no? Colocándole al igual, colocándole un signo de admiración y no idéntico, ¿no? Aplicando las mismas reglas que vimos ahorita, si coloco dos símbolos de igual y un signo de admiración. El menor, igual o mayor igual que es igual en casi todos los lenguajes de programación, no hay que explicar mucho eso, ¿no? Eso lo podemos pasar. Y en esta parte es importante saber cómo se concatena en PHP, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo dos valores o dos variables, ¿no? Una variable A con valor de 1 y una variable B con valor de 2, y tengo una variable C que va a tener la concatenación de un texto fijo que va a tener eso y los valores, ¿no? De las variables. Entonces, fíjense, esto para yo concatenar con PHP utilizo el punto, ¿no? Pero fíjense que esto es una cadena de caracteres, el resultado de punto, el nombre de la variable, punto, para conseguir la concatenación, ¿no? Coloco el más, después punto, el nombre de la segunda variable, punto, concatenando con esta cadena de caracteres también que he llamado es punto, y entre paréntesis coloco, fíjense, un producto, ¿no? La sumatoria. Si yo mando a imprimir esto por pantalla, esto daría como resultado, dice, el resultado de 1 más 2 es
3, ¿no? O sea, se ejecuta todo esto que está acá y se concatena utilizando el punto. Eso creo que lo tenemos aquí también en el ejemplo. Vamos a ponerlo y vemos cómo funciona la concatenación. Vamos a comentar esto acá. Y vamos a abrir esta. Guardamos y actualizamos. Eh, Fíjense que entonces dice el resultado de 1 más 2 es 3, ¿no? Es lo mismo que vimos aquí en la presentación, ¿sí? Eh, y corriendo, ¿no? O sea, tengo una variable aquí 1 y otra variable con valor 2 y tengo una tercera variable que va a ser el resultado de concatenar todos estos valores. Fíjense que utilizo el punto. Vean que eh, tengo la cadena de caracteres que quiero que se imprima literalmente y luego con punto concateno el valor o la variable tolerada. Luego incluyo esta cadena de caracteres que tiene un más y, concateno el valor de la variable v también ahí. Luego coloco esta cadena de caracteres y por último, fíjense, hago una operación con las variables a y b, donde sumo entonces los valores del resultado, como lo vemos acá, es el siguiente, ¿no? El resultado de 1 más 2 es 3. Y eso es lo que entonces se obtiene. Sencillo, entonces ya sabemos entonces cómo concatenar valores utilizando el punto con PHP. Ok, entonces fíjense, ya vienen las estructuras de control. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, ¿no? No, porque todavía falta mucho cosas que ver, ¿no? Y la semana que viene vemos continuamos con esta parte de PHP, ¿no? Eh, Vemos las estructuras de control y vemos cómo entonces PHP utiliza las estructuras de control y cómo podemos, con el código, hacer esas comparaciones y mostrar solamente lo que queramos, ¿no? Utilizando comparaciones. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí hasta hoy, hasta aquí, y la semana que viene seguimos con él. Los que van a ver base de datos conmigo, entonces, bueno, igual nos conectamos para dar un chancecito, un descansito. Nos comentamos a las 10:40 para bases de datos y arrancamos también con de base de datos. Bueno, si tienen alguna pregunta, díganmelo por aquí. Ya se pueden ir descargando su servidor web y lo pueden ir instalando y vamos eh, ya familiarizándonos con la sintaxis de PHP, ¿no? Todos estos ejemplos y todas estas cosas, esto lo van a tener disponibles en Dropbox. Esta semana subo todo eso y les mando el link y bueno, pueden ir practicando. Sí, sí, entonces a las 10:40 arrancamos con base de datos a los que no están conmigo en programación y listo, pues, para no hacerlo tan pesado. Vamos bien con eso. Ok, entonces bueno, si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana igual a las 8. Traten de conectarse a la hora para que nos rinda el día, ¿no? La mañana. Bueno, que pasen feliz fin de semana y nos vemos la próxima. A los que no van a ver clase conmigo de base de datos.